El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Palabra del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Antes, aunque lo han dicho ya al comienzo, antes de comenzar el comentario al Evangelio, quisiera subrayar la importancia de la palabra. Hoy, como sabéis, en este domingo, la Iglesia lo dedica a la palabra, a darle importancia a la palabra. Ya sabéis que el Concilio Vaticano II puso la presencia de Dios tanto en la mesa del altar como en la mesa de la palabra. Entonces es una invitación a que demos más importancia a la palabra, la escuchemos, la interioricemos, la llevemos a nuestra vida. Hemos escuchado el Evangelio y las palabras de Jesús en la sinagoga de Nazaret. Jesús dice: me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres. Contemplamos hoy a Jesús en la sinagoga de su pueblo, en Nazaret, anunciando la buena noticia a los pobres. Una buena noticia que nos habla de liberación de cadenas que nos atan, de curación de nuestras cegueras que nos impiden ver la luz del sentido de la vida y de experimentar también que nuestra vida es valiosa. Dice el texto que entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados. Jesús no faltaba ningún sábado como piadoso israelita, judío, naturalmente, el participar en la sinagoga, en el culto de la sinagoga, que era muy parecido a la liturgia de la palabra que hoy tenemos nosotros. Jesús había ido temprano a la sinagoga aquella mañana del sábado. Sin duda que había expectación cuando Jesús entró en la sinagoga de su pueblo, porque el texto dice que toda su fama se extendió por toda la comarca. Y Jesús se puso en pie para ir al centro, a hacer la lectura, y buscó el texto del profeta Isaías que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres,
para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista. Con estas palabras Jesús anuncia la liberación que Dios ofrece a todo ser humano en la persona misma de Jesús, el profeta de Nazaret. Qué profundidad y qué belleza encierran estas palabras que Jesús proclama en la sinagoga de su pueblo, del profeta Isaías. Jesús leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido, dice. Jesús se siente ungido. Lo hemos visto en el día de la fiesta pasada o la anterior del bautismo del Señor. Como el Espíritu desciende sobre él, se siente ungido por el Espíritu del Señor, impregnado enteramente del amor. Es como si les dijera: yo vengo de parte de Dios, que es amor, puro amor. Él está conmigo y Él me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres y a los que sufren, a cuantos tienen el corazón herido, a todos vosotros. La buena noticia es que Dios os ama, porque es todo compasión y misericordia. Entonces viene a decir: se acabaron los miedos a Dios y los complejos de culpa. Dios me ha enviado para iluminar los ciegos, para vendar los corazones heridos, para abrir las prisiones interiores, para proclamar también, dice, el año de gracia. Tenemos que preguntar, naturalmente, qué era el año de gracia, porque era un año que se celebraba en Israel cada 50 años, el año de gracia. Era un año en que los israelitas recuperaban sus tierras, aunque hubieran sido vendidas. Se liberaban a los esclavos, daban descanso a las tierras, naturalmente, pero este año de gracia se realiza en Jesús. En Él comienza un tiempo nuevo. El tiempo mesiánico comienza en Jesús. Naturalmente, este año de gracias nunca se realizó plenamente en Israel. Se convirtió en una utopía y como en un anuncio de los tiempos mesiánicos. Y llama la atención la expresión de dar la buena noticia. Dar la buena noticia. Vivimos en un mundo de noticias. Vemos los telediarios, leemos la prensa, internet, las noticias se suceden, a veces sucesos dolorosos, violaciones, crisis económica, amenaza de una determinada guerra, corrupción, contagios. Bueno, estamos sedientos de buenas noticias. El Evangelio de hoy nos presenta a Jesús presentando la buena noticia. Una noticia que puede cambiar y transformar nuestra vida. Naturalmente, la buena noticia es Jesús mismo y nuestro encuentro con Él. La afirmación clave es dar la buena noticia a los pobres. Ellos son aquellos que son desprovistos de lo necesario para vivir dignamente, cautivos, ciegos, oprimidos, etc. Personas que viven solas, podríamos decir, los pobres existenciales, son concreciones de la forma de pobreza de nuestro mundo actual. Lamentablemente en nuestro mundo continúa creciendo la pobreza, las 1000 formas de pobreza, el escándalo del hambre en el mundo, inaceptable cuando se dispone de tantos recursos, el problema también grave de miles de personas, millones de personas, que se ven obligados a abandonar sus países buscando condiciones de vida más dignas. También en nuestro país y muy cerca de nosotros crece la pobreza, el paro, la pérdida de vivienda y otras formas, como he dicho, de pobreza. Lo que empezó a llamar el Papa Benedicto y el Papa Francisco las pobrezas existenciales
o las periferias existenciales, no solamente sociológicas, sino esas personas que están solas, que no tienen a nadie, esas personas que están sufriendo una enfermedad grave, esas personas que no tienen tampoco alguien que les quiera de verdad, que no se sienten amadas. Como decía la Madre Teresa de Calcuta, que la mayor pobreza, ella que estaba entre los pobres de la India, entregada totalmente a los pobres. La mayor pobreza, decía, no es esa. La mayor pobreza es la ausencia del amor. Yo he visto tantas veces a las de la Madre Teresa arrodillarse ante los pobres, pero no solamente para socorrerlos, sino para expresarle el amor, con una sonrisa siempre, con una acogida que te deja impactado. Dice que en la sinagoga todos tenían los ojos fijos en él. Es que algo pasó para que ellos tuvieran los ojos fijos en él como diciendo, pero ¿qué dice este, no? Lo vais a ver. ¿Por qué esta expectación? Porque Jesús, al hacer la lectura de Isaías, resulta que suprime una frase. Y esto les pone un poco a ellos, les inquieta bastante a los nazarenos. La frase que Jesús suprime, y la venganza de nuestro Dios. Porque la primera parte estaba muy bien, ¿no? Pero al final decía, y la venganza de nuestro Dios. Jesús elimina esta frase provocando el descontento de los oyentes de Nazaret. Por supuesto, está prohibido añadir o quitar ninguna frase del texto. Y él la quita. Los que le escuchaban conocían de memoria el texto de Isaías y se dieron cuenta de la omisión. Naturalmente se molestaron. ¿Qué quiere indicar Jesús al suprimir esta frase? La venganza de nuestro Dios. Que el Dios que se revela en él no quiere venganza. Así no se arregla el mundo. Que Dios no amenaza nunca a nadie con castigos. Que Dios es exclusivamente amor y solo puede amar. De tal manera que es esencialmente amor. No es que practica el amor o que hace amor o que es compasivo, no, sino que esencialmente es amor. Si Jesús corrige posiciones falsas y no habla ni anuncia el día de la venganza contra los paganos. Jesús elimina el miedo a Dios y nos revela el verdadero rostro de Dios, que es solo amor. Jesús nos revela que Dios es solo amor, puro amor. En Nazaret, su pueblo, Jesús proclama el amor y la misericordia de Dios para todo ser humano. En él solo hay un lugar para la compasión y la misericordia. Pero ¿qué hemos hecho entonces nosotros, los cristianos, de este rostro de Dios que es amor y que se manifiesta en el hombre Jesús? Jesús acaba la lectura, se sienta y dice unas palabras que también descolocan. Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Su homilía fue muy breve, una sola frase. Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. El comentario breve y profundo, es decir, en Jesús, el hombre Jesús, se realiza plenamente la profunda liberación que Dios ofrece a la familia humana. Jesús dice hoy, ya sabéis, lo repito, la importancia del hoy en el Evangelio de Lucas que leemos en el tiempo en el ciclo, estamos teniendo el ciclo C, se llama, pues predominantemente se lee el Evangelio de Lucas, como el año pasado, que era el B, se lee el Evangelio de Marcos. Bien, pues el Evangelio de Lucas, el hoy tiene una importancia muy grande. ¿Por qué? Porque es el hoy de la salvación. Bueno, toda la Navidad hemos oído
constantemente repetir el hoy. Hoy os ha nacido la salvación. Hoy os ha nacido el Mesías y el Señor, etcétera, ¿no? O a Zaqueo, hoy tengo que hospedarme en tu casa. Así, se repite constantemente el hoy, que no es un hoy cronológico, sino es lo que se llama en griego el kairos, no es el cronos, que es el tiempo que pasa, ¿eh? La semana, los días, y decimos, qué barbaridad, cómo pasa el tiempo. No, este es el kairos, el hoy que permanece siempre, porque siempre permanece, estamos viviendo en ese kairos, en el tiempo de la salvación. Sí, es un hoy, ya que Dios es presencia en todo ser humano por medio del Señor que ha resucitado y que ha vencido la muerte y que por su Espíritu Santo permanece siempre en la historia y en el corazón de cada ser humano. Sí, hoy podemos liberarnos de nuestras cárceles interiores. Hoy podemos dejar nuestros miedos de una vez por todas. Hoy podemos reconstruir nuestra vida y empezar de nuevo con esperanza y con alegría también. Cada día, para cada uno de nosotros, puede ser un hoy de salvación, es decir, de vida plena. Tal vez tendríamos que preguntarnos, ¿qué despierta en mí este hoy del Evangelio de este domingo? ¿De qué siento o de qué me siento liberado por Jesús el Señor en mi vida? ¿O qué camino he encontrado en mi vida en el encuentro con Jesús? Hoy también nosotros estamos llamados a vivir y a proclamar la buena noticia a los pobres. Es decir, la buena noticia a todos los que se encuentran en nuestro camino. Esa buena noticia que hemos visto brillar en ese océano de luz que irradia el hombre Jesús. Que cada uno de los que estamos aquí podamos abrir nuestro corazón a esta buena noticia, que es para cada uno, para cada una, que Jesús anuncia al mundo en la sinagoga de su pueblo Nazaret, y que podamos decirle, Señor Jesús, tú estás presente y eres para mí y para todos buena noticia. Tú vienes a ofrecerme un camino de vida, de alegría y de esperanza.